será. Da la hora, na muñeca del fugao, que espera muerto una fosa, sin al imperio asturiano. Apunta un tiempo posible, apunta al agua sagrada, sin al imperio asturiano. Los ríos y los regueros, los llagos y les llagunes, non son agua, que son el poder que fluya sin al imperio asturiano. El escritor recurre a la tradición del etnodrama para escenificar la dimensión ritual de la identidad cultural asturiana. El agua sagrada, sin al imperio asturiano. Pàbilum es un poemario que busca, a través de la poesía, investigar o reimaginar la temporalidad asturiana. Y eso faise percorriendo las 3 estaciones del año, que Joan Bello decía que en Asturias nada más tenemos 3, que serían seronda, invierno y primavera. Entonces, en la primera parte, fálase de la seronda a través de un día, que es la Noche d'Ánimes. En la segunda parte, fálase del invierno a través de una de las fiestas del invierno más características, como el antroxo o la mascarada. Y en la tercera parte, fálase de la primavera a través también de un día muy característico, que es el día y la noche de San Juan. Las corrientes del tiempo, agua arriba y agua abajo, y está loteando per medio, así al imperio asturiano. La primera parte titúlase El filandón de los muertos, agarrando ese concepto de la antropología, ¿no?, del norte de la península y del dominio asturianés, como ya el concepto de filandó, que tiene mucha vivacidad. Y entonces yo lo que imaginé fue qué pasaría si dentro de un filandón de muertos, de escritores, pero también de gente conocido, llega un poeta a facellos, un poeta vivo, a facellos una serie de entrugues, de alguna manera espellando ese proceso de la torre de William Butler Yeats, del poeta irlandés, que también va a entrugallos a una serie de muertos, de personajes y de figures, a facellos una sarta, una riestra de entrugues. Apunta al agua sagrada, sin al imperio asturiano. Aiko, que es el nombre de esta segunda parte, lo que fa o está estructurado alrededor de una serie de discursos de una máscara, que pueden ser cantares, pueden ser también digresiones, historias que cuenta esa máscara, siempre en una segunda persona. Entiéndese que esa segunda persona a la que cuenta los discursos y es la persona que gasta la máscara, ¿no?, la persona que pone la máscara. Al través de ello, reflexionase sobre el calter absurdo de este periodo del año, del antroxo, del invierno, y en el carácter, digamos, del sinsentido lingüístico que hay detrás, ¿no? Entonces, ¿por qué me interesa eso? Bueno, porque lo demoníaco, lo infernal que en ese momento sale a la calle a través de esas máscaras, representa una otredad heterodoxa que nos fa cuestionar la nuestra normalidad. ¿Y por qué me interesa también? Porque vencella, por ejemplo, los cantares asturianos, los cantares tradicionales, con otras producciones artísticas, como puede ser, por ejemplo, la música de Nueva Orleans, que da título a esa parte y que también tiene en el centro la idea del sinsentido. Que son el poder que fluya sin al imperio asturiano. Apunta al tiempo posible, apunta al agua sagrada, sin al imperio. La última parte del libro llámase Quema y contraquema y trata sobre un salmón que sube un río la noche de San Juan, mientras alrededor de la Viesca va quemando, ¿no? Entonces, a través de esa historia del salmón, que está escrita como una tragedia, de hecho, digamos que imita a Sonsaña de algunos de los rasgos de la escritura dramática, pero jugando con ellos, cuéntase justamente la especificidad de ese momento temporal, que es el momento ese momento de la primavera, ¿no?, con toda esa potencia vegetal, de alguna manera, pero también reflexionase justamente sobre ese destino fatal, trágico del salmón, que tiene algo también muy ascético, porque deja de comer en entamando a subir el río,
y que empieza el so viaxe sabiendo que la fin siempre lle la muerte, ¿no? Quasi siempre lle la muerte, y como eso, de alguna manera, lo transforma. Entonces parece una manera como, bueno, que tiene sentido cerrar así un libro sobre la temporalidad de Asturias.